cuando vemos que el proyecto de ley que se depositó hace una semana es casi el mismo que se había criticado tanto en la legislatura pasada y que sobrevivieron las cosas que a veces en redes sociales otros países han tratado también de promover, a uno le preocupa por qué la premura. Y lo primero que yo creo que uno debe decir es el hecho de que tú tengas una ley retroactiva y sin prescripción ya te deja a ti saber que la forma en la cual se puede utilizar, no digo que se va a utilizar, es política. Porque nosotros tenemos hoy día un Ministerio Público independiente que a mí me encanta. Sin embargo, mañana pudiera ser otro. Y si ese otro fuese el que mañana tuviera las riendas de la Procuraduría, tendríamos el grave problema de que ya tendría herramientas para amedrentar personas. Y le voy a poner un simple ejemplo. La mera investigación en base a la ley de extinción de dominio como está hoy, desnuda a una persona de todas sus garantías, incluso el secreto bancario, sin forma de resarcimiento. Y si a eso uno le suma la posibilidad de que en cuestión de meses pueda perder todo su patrimonio, no porque él sea culpable de algo, sino porque se presume su culpabilidad, porque no pudo demostrar cómo compró, por ejemplo, un apartamento que compró con su trabajo, pero de manera desorganizada. Entonces, estamos ante un choque de derechos donde el ciudadano pasa a un tercer rango y la forma de ver la política criminal del Estado no toma en cuenta esas presunciones. La presunción, por ejemplo, de buena fe, del comprador de buena fe, se elimina. ¿Por qué yo digo que se elimina? Porque aunque la ley habla muy bonito con un titular sobre la buena fe, desde el momento que dice, como dice la ley, que sabía o debía saber, ya se abre una brecha de cómo te pueden quitar tus bienes. Por ejemplo, si yo le vendo a Miralba un apartamento que yo, corrupto, compré con dinero de la corrupción y Miralba no lo sabía, el Ministerio Público puede decir que debía saberlo, y ese debía saberlo es suficiente para Miralba, compradora de buena fe, que compró con su trabajo y su sudor el apartamento, le quitan un bien. Entonces, ante ese choque de derechos, yo lo que quisiera como que la legislatura, que los legisladores entiendan, es que aquí no es de recuperar lo robado o de aprobarle al vapor. Esta ley no se ha aprobado, no porque nada la gente se está oponiendo, es porque se sabe que tiene varios baches y por eso no se ha conseguido el consenso, porque cuando las leyes se quieren aprobar, se aprueban en 2 días. Claro. Hay problemas serios que abogados muy reputados, lo hemos visto hablando en diferentes programas, le han denunciado a este gobierno. ¿Por qué no se ajustan esos baches? ¿Tío? ¿Por qué no se ajustan esos baches? Si ya saben que están, si ya saben cuáles son, hay que proceder a arreglarlo, ¿no? Cuando yo leí el proyecto nuevo, que por lo menos me lo enviaron la semana pasada, yo me preocupé porque yo dije eso mismo. Yo dije, pero ¿cuál es la necesidad de, por ejemplo, mantener el tema de la retroactividad y de la imprescriptibilidad, cuando esos son 2 elementos que literalmente son conquistas del derecho moderno? O sea, para el derecho, esas garantías para nosotros los ciudadanos son el equivalente a una revolución, y nosotros estamos ahora despojándolas para una ley especial que es abierta, autónoma y que no le va a importar a nadie, porque el solo hecho de que te denuncien, oigan cómo se puede activar, por ejemplo, con una mera denuncia. Y entonces te denuncio, sí, mira, Francisco parece que compró su apartamento con bienes ilícitos. A ver, a mí me parece, wow. Reitero mi postura inicial, estoy de acuerdo con una ley que busque que lo que va a la corrupción se devuelva al erario público, pero yo no soy abogada y entiendo perfectamente que por una denuncia yo no puedo proceder. Se supone que tiene que agotarse un proceso en donde un juez determine y dicte una sentencia. Además, Francisco, yo no acabo de entender en materia legal, estoy de acuerdo con Miralba, pero si vamos un poquito más al inicio, yo no entiendo cómo, y lo dice la ley, y yo no sé cómo algo puede contradecir algo esencial y básico en justicia, que usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y solamente se demuestra cuando concluye un juicio oral, público y contradictorio, al término de ese juicio, que un juez declara y pone condena o dice libre o absuelto, o mire, usted si es responsable o culpable de este delito, y esta es su pena
que debe cumplir, o paga o no sé qué. Entonces, yo no entiendo cómo, sin cumplirse ese proceso que puede durar 1 año, 2 años, como la magnitud del caso declarado complejo, todo lo que sabemos, cómo desde el inicio, por un chisme, mira, Cavada, tal cosa, por un chisme, vengan y me quiten el apartamento sin empezar el juicio. O sea, ¿cómo apropiarse de algo? Porque alguien dice que yo, siendo funcionario de la vaquería tal o de Intatabaco, por decirle una cosa, Inaguja, malversé unos fondos, me compré este apartamento, un chisme que le llevaron a Abinader o a Miriam Germán. Miriam, tal cosa acabada ahí en Inaguja, y venga sin ton ni son por una orden administrativa, para que entendamos lo que decía Francisco ahorita de la independencia, que venga con una orden, una persona aquí me diga, denme la llave. Pero como deben la llave, yo tengo aquí la foto de mis hijos, tengo los libros. No, esto está ocupado. Pero no eso. Mientras el hacha va y viene, la fiscal de Atomayor le dan el apartamento mío para vivirlo. No, y hay un problema porque... Ay, señores. Hay un problema de... Pero para vivirlo gratis, ni siquiera pagando un alquiler. No, nada gratis. Es como un medio básico que tiene la Procuraduría y se lo da momentáneamente a ella. Y al final yo salgo ileso del proceso a los 2 años. Porque suponte que la medida de coerción que me pongan es en mi casa con un grillete. ¿Para qué casa voy si ya me la quitaste? ¿Para qué casa voy? Pero, oigan, al final, yo le voy a decir cuál es la solución a esto. Y se lo digo ya de una forma tan poco chistosa. Nosotros tenemos un problema en nuestra legislación, y es que cuando el imputado se sustrae del proceso o se va en extradición, o sea, nosotros renunciamos a perseguirlo, en esos 2 casos, los bienes se quedan aquí en el aire. Eso es una realidad que tenemos. En el limbo. Le pongo el ejemplo de un narcotraficante que se pide en extradición, cumple su condena allá, llega a un acuerdo y llega en 4 años para acá y hay que darle todos sus bienes. Exacto. Un absurdo. Exacto. Ese es un problema. Y el otro problema es cuando el imputado se desaparece. Supongamos que ese mismo narcotraficante se fuga, como le pasó, por ejemplo, a Quirinito, que se desapareció. Y al final del día tú tienes una persona que, como no está presente, el derecho penal en la República Dominicana se juzga en presencia del imputado. Si esa persona no aparece, su proceso se estanca. Esos 2 escenarios... No es que perime, se estanca. Se estanca, se suspende. No hay prescripción porque se mantiene en suspenso, digamos, suspendido. Porque no está presente el hombre. Porque no está presente, no corren los plazos, todo está... Después que se pronuncia la rebeldía del imputado, todo se suspende. Los plazos, todo. En esos 2 casos yo pudiera decir, concho, le tuve ahí una ley de extinción de dominio, pudiera ser interesante discutirla, porque ya tú tienes, en el caso ordinario donde la persona cita aquí, se está juzgando 200,000 formas de agarrar los bienes, porque lo hacemos hoy día, se está haciendo, administrarlos, y cuando la persona se condene, quitárselos. Lo que pasa es que eso toma tiempo, porque tú despojar a una persona, por ejemplo, de su derecho de propiedad, toma tiempo. Nosotros no podemos tener una pastilla mágica para tú quitarle a una persona una casa y que luego, si eso fue equivocado, esa persona tenga que luchar contra el Estado para recuperarla. Claro. Ustedes se imaginan la locura que es muy eso. Fuerte, una locura. Ahora, así mismo. Para mí, la discusión de un tema que debería ser casi nada más jurídico y académico se ha tornado, lamentablemente, como todo lo que toca la politiquería, en un tema político, donde el que se defiende de eso con argumentos lógicos, de una vez quieren atacarlo como que lo que quiere quedarse con algo que se robó. Ahora, una pregunta, Francisco. La ley estipula, porque este es un problema actual incluso para los inmuebles o muebles decomisados dentro de un proceso o incautados en un proceso judicial. Lo vemos hoy en día como hay abogados, en el caso Falcón en Santiago, que están protestando porque inmuebles que han sido ejecutados, han sido incautados durante el proceso a los imputados,
están siendo usufructuados por fiscales o por otras personas que ha designado el Ministerio Público. Ay, sí. No sé si eso es posible, pero segundo, existe en este proyecto de ley de extinción de dominio, ¿quién se ocupa, qué comisión, qué ente, bienes nacionales, no sé quién, se ocupa de esos bienes que a mí por un chisme, sin juzgarme, me van a incautar? ¿Quién se ocupa de eso? Sí, incluso que ahorita Pinky hizo una pregunta, en este proyecto de ley se dice cómo se puede conservar un bien de manera provisional. Lo estoy buscando ahora, lo leí ahorita rápidamente, donde se decía de manera general que incluso se puede dar en alquiler el bien para mantener su rentabilidad, entre comillas. O sea, de manera provisional, con una medida cautelar basada en el proyecto de ley actual, el Ministerio Público pudiera designar a una persona para que administre el bien y lo haga rentable. ¿Qué quiere decir que lo haga rentable? Eso quiere decir que esa persona podría, por ejemplo, si es un apartamento, ponerlo a vender, alquilar, para hacerlo rentable. Ahí hay un problema. El artículo 50, Administración Provisional de los Bienes. Con relación a los bienes inmuebles, procederá a realizar los arrendamientos o celebrar los contratos que mantengan la rentabilidad y valor de los bienes. O sea, estamos hablando de que provisionalmente, en lo que la chava y viene, tu apartamento, no es nada más que te lo van a quitar, es que desde el principio del proceso, en casos excepcionales, porque son medidas provisionales, pudieran quitártelo y poner a alguien a vivir ahí para pagar un alquiler. Hay un tema también importante, y es que nosotros tenemos que saber que la presunción de inocencia se queda de lado totalmente aquí. Porque si, como decía don Roberto ahorita, si te están juzgando y te condenan, pues perfecto, ya tú fuiste condenado, pero a ti ni siquiera te están juzgando. Están diciendo que cómo tú compraste ese apartamento en la torre tal. No, que yo no, tú no sabes, te lo quito. Y ya, literalmente, no hay que probar la ilegalidad de la persona porque no se está juzgando a la persona. Y ese es el grave problema que nosotros tenemos. Pero yo voy más lejos. ¿Qué jurisdicción dice la ley que va a ser la especializada sobre esto? Va a ser la misma jurisdicción penal, que para mí no es la jurisdicción idónea, porque lo lógico fuese un ejercicio dinámico de competencia. O sea, si son bienes inmuebles, la jurisdicción inmobiliaria. Si son bienes muebles, acciones, temas comerciales, por la jurisdicción comercial o civil. Y si son temas vinculados a algo que tenga alguna especialidad penal, por la jurisdicción penal. Pero el hecho de tú darle al juez penal la competencia de quitarte los bienes como si tú fueras culpable sin serlo, genera el problema de que si eventualmente te juzgan por ese mismo ilícito que ya te quitaron tu casa, ya ese juez o esa jurisdicción va a estar permeada, va a estar contaminada, porque ellos ya dijeron que tú probablemente eras culpable. Entonces, hay muchas cosas de ese tipo que merecen una discusión sin presión. Porque lo que yo digo es, no hay que estar presionando tanto, 1 millón de firmas, en Twitter no se puede hablar de eso. O sea, literalmente uno ahora mismo se siente hasta con vergüenza. Cuando uno quiere decir que la ley hay que estudiarla, uno tiene que hacer un disclaimer ahora de que no es que uno está apoyando nada, sino que uno quiere que se haga la cosa bien. Un disparate. El mejor ejemplo es la ley, como tú decías, don Roberto, de partido. O sea, nos vendieron que se acabaron los problemas y hoy esa ley lo que queda es poco. Y con esta ley puede pasar lo mismo, porque hay muchos preceptos que son conquistas del derecho moderno que chocan con la Constitución y que tú la puedes interpretar y tú puedes venderla muy bonito en un panel, pero un juez constitucional, cuando le llegue eso que le va a llegar, va a tener que decidir si esa tradición constitucional vale o no vale. Y yo me apuesto a decir que, por ejemplo, el tema de la retroactividad o de la imprescriptibilidad no aguanta un examen de cara a la Constitución, no lo aguanta. Claro. Y ni hablar de los otros preceptos que chocan con la presunción de inocencia. Yo creo que esa ley hay que estudiarla sin presión. Hay que dejarse esa premura de querer aportarla por caerle bien a alguien o a la gente. Y dejar de vender la ley como si esa es la única solución que hay. Porque entonces todo lo que tenemos trabajando 10, 15, 20 años en el sistema penal, no sabemos qué es lo que hemos hecho con todo este tiempo.